¿Crees que existe una edad ideal para el amor? ¿Te has parado a pensar en cuántas personas renuncian a sus sueños porque creen que el tiempo ha pasado y que ya no merecen experimentar la pasión? Pues ahí es donde comienza esta historia. Una historia que te hará cuestionar si el corazón realmente tiene un calendario. Se llamaba Elena. Tenía 52 años. Por fuera, una mujer común y corriente, pero por dentro, un silencio que gritaba. Durante su juventud, había creído en el amor como quien cree en el amanecer. Algo inevitable, seguro, lleno de promesas. Pero la vida fue dura con ella. Perdió gente, perdió oportunidades, perdió esperanzas, hasta que llegó un punto en que se miraba al espejo y decía en voz baja: ¿quién amará a una mujer como yo ahora? Elena vivía sola en un pequeño apartamento en la ciudad. Todos los días, los mismos gestos: preparar café negro fuerte, mirar por la ventana y observar la multitud, trabajar en silencio, volver a casa y acostarse temprano. La rutina era su prisión. No había risas ni sorpresas. Nadie que le dijera: sigues siendo hermosa. Y aquí está el gancho que te mantendrá enganchado hasta el final de esta historia. Elena estaba a punto de descubrir que el destino no sigue la lógica que imaginamos, que solo se necesita un encuentro inesperado para cambiar una vida entera. ¿Lo crees? Porque si me acompañas hasta el final, verás cómo una carta inesperada y un misterioso granjero transformaron la vida de una mujer que creía ser demasiado vieja para amar. Volviendo a la historia, una mañana de otoño, justo cuando las hojas empezaban a cubrir las aceras, Elena recibió una llamada aparentemente insignificante. Era su prima, Mariana, del campo. Con voz cálida, insistió: Elena, ven a pasar unos días aquí en la granja. Necesitas respirar aire fresco, sentir el campo, dejar atrás la ciudad. Elena rió a regañadientes. Pensó que era una huida inútil, pero en el fondo, algo empezó a arder. ¿Y si, de hecho, necesitaba escapar de esa burbuja gris? ¿Y si había algo más allá de la soledad? Tras varias noches sin dormir, decidió aceptar la invitación. En el autobús que la llevaba al campo, Elena vio cómo cambiaba el paisaje. El asfalto dio paso a caminos de tierra, y el canto de los pájaros reemplazó las bocinas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que se le abría el pecho. Era como si el viento que entraba por la ventana le dijera: aún tienes tiempo. Y aquí es donde el destino comienza a coser sus hilos invisibles. Cuando Elena se bajó en la pequeña estación de autobuses, se dio cuenta de que la vida en el campo tenía un ritmo diferente. La gente sonreía más, los niños corrían descalzos, los animales vagaban libremente. Era como retroceder en el tiempo. Pero nada de esto preparó su corazón para lo que estaba por venir, porque allí, a solo unos kilómetros, vivía un hombre que cambiaría su vida por completo. Se llamaba Augusto. Era un agricultor adinerado, conocido por todos en la región. Un hombre respetable, viudo desde hacía años, que ocultaba tras su firme postura un dolor que nadie se atrevía a mencionar. Augusto había amado una vez. Perdió a su esposa por una enfermedad repentina, y desde entonces creyó que nunca más tendría el valor de abrir su corazón. Dos vidas, dos historias distintas, pero unidas por un mismo sentimiento: la idea de que el amor ya había pasado. No lo sabían, pero estaban a punto de demostrarles que estaban completamente equivocados. Elena, aquella primera noche en la granja de su prima, miró el cielo estrellado y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y fue esa chispa de esperanza la que la guiaría al encuentro más inesperado de su vida. Ahora, necesito que me acompañen, porque en el próximo capítulo descubrirán el momento exacto en que Elena y Augusto se miraron por primera vez. Y les garantizo que, cuando descubran cómo sucedió este encuentro, se les acelerará el corazón. Si quieres saber hasta dónde puede llegar esta historia, no olvides: suscríbete al canal ahora mismo, activa la campana y sigue cada capítulo. Lo que viene es escalofriante y no querrás perderte nada. Elena no sabía qué esperar cuando decidió pasar unos días en la granja de su prima. Para ella era solo un descanso, un respiro antes de volver a la misma rutina aburrida de siempre. Pero en cuanto el autobús se detuvo frente a la pequeña estación, algo diferente sucedió. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. No había bocinas, ni prisas, ni multitudes. Solo el viento que traía el aroma de la tierra mojada, el lejano canto de los gallos y el sonido de las hojas danzando bajo el sol matutino. Elena respiró hondo, y por primera vez en años, sintió que podía llenar sus pulmones de vida. Mariana, su prima, la recibió con los brazos abiertos, con el entusiasmo propio de quien vive en el campo. Elena, necesitas esto. Ya verás qué bien te sentará la paz aquí. Y en efecto, cada detalle parecía susurrarle:
Un mensaje que no estaba acostumbrada a oír. Aún hay belleza, aún hay un nuevo comienzo. La sencilla casa de madera olía a pastel de maíz recién horneado. Las sábanas impregnaban el aroma del sol, e incluso el silencio nocturno, roto solo por el croar de las ranas, y el lejano canto de los grillos. Se sentía como un abrazo, pero lo que Elena no sabía era que esa calma era solo la superficie. Detrás de ella, el destino estaba preparando una tormenta capaz de poner su vida patas arriba. La primera tarde, Mariana la llevó a conocer el barrio, y así fue como Elena, caminando por los caminos de tierra, divisó una vasta finca a lo lejos, exuberantes campos verdes, caballos corriendo libremente, y una casa grande e imponente, construida como un castillo en medio del campo. «Es la finca del señor Augusto», explicó Mariana, «un hombre muy respetado por aquí». Elena simplemente observaba desde lejos, pero no sabía que este lugar se convertiría en el escenario del capítulo más importante de su vida. Esa noche, no pudo dormir. El cielo estrellado del campo parecía revelarle secretos que solo el corazón podía comprender. Mientras contemplaba la inmensidad, Elena se preguntó, ¿aún me espera algo? ¿O el destino solo me trajo aquí para que aprenda a aceptar la soledad con más calma? Y aquí es donde necesito captar su atención, porque la respuesta a esta pregunta no vendría con palabras, sino en un encuentro capaz de sacudir todas las certezas de Elena. Aquella misma noche estrellada, Augusto estaba sentado en el porche de su granja, un hombre de porte firme, mirada cansada, manos encallecidas por el trabajo, pero también marcadas por la ausencia de afecto. Sostenía una copa de vino y recordaba en silencio a la esposa que había perdido. Tenía riquezas, tenía tierras, tenía respeto, pero ya no se sentía amado. ¿Y qué pasa cuando dos corazones cansados, que aún laten con una esperanza oculta, se encuentran en el mismo camino? El destino une. El destino une. El destino no pide permiso. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano, decidida a recorrer el pueblo. Fue entonces cuando la casualidad, o quizás algo más grande, decidió actuar. Al doblar una curva en el camino de tierra, casi fue atropellada por un caballo que se había escapado del pasto. Asustada, cerró los ojos y se esperaba lo peor. Pero en cuestión de segundos, una voz firme resonó. «Segura firme». Y cuando abrió los ojos, Elena vio ante ella al hombre que cambiaría su vida. Augusto, con su caballo sujeto por las riendas, mirándola con una intensidad que le aceleró el corazón. Allí, en ese momento comprendió. La vida todavía tenía cartas bajo la manga. Y les digo, observando, aquí es donde la historia cobra impulso, porque lo que parecía un simple reencuentro con la vida sencilla del campo se convertirá en una historia de emociones, desafíos y descubrimientos. Y les garantizo que, a partir de ahora, cada detalle los cautivará hasta el último segundo. Elena jamás olvidaría ese momento. Su corazón aún latía con fuerza tras el susto con el caballo. Pero más que el peligro, lo que la dejó sin aliento fue la mirada del hombre que había venido a salvarla. Se presentó de forma sencilla, sin fanfarrias. «Soy Augusto». El caballo se soltó del potrero. «Espero que no te haya hecho daño». Su voz profunda y segura contrastaba con la delicadeza con la que sujetaba el brazo de Elena, asegurándose de que estaba bien. Ella, aún sin palabras, simplemente asintió. Había algo en él que trascendía la postura firme de un granjero adinerado. Había un misterio, un dolor oculto, una historia no contada. Y aquí es donde necesito que presten atención. El poder de este encuentro no residió solo en la conmoción ni en el rescate. Fue en la conexión silenciosa que se formó entre dos desconocidos. Como si el destino les hubiera susurrado a cada uno. «Mírense a los ojos, porque de aquí nacerá algo inesperado». Elena regresó a casa de su prima esa mañana, pero la imagen de Augusto permaneció en su mente. Su forma de hablar, pero de transmitir tanto. Su forma de ser, a pesar de ser un hombre rico, parecía cargar con una soledad mayor que la suya. Durante los días siguientes, Elena empezó a notar que sus caminos se cruzaban con frecuencia. En el mercado del pueblo, en el café de la pequeña panadería local, incluso durante sus paseos por el camino de tierra, Augusto estaba allí, siempre discreto pero presente. La saludaba con un leve asentimiento, sin largas palabras, y este silencio, en lugar de distanciarla, solo avivaba su curiosidad. Mariana, la prima, comentó una noche: «Augusto es un buen hombre, pero vive en su propio mundo. Desde que perdió a su esposa, nunca ha vuelto a abrir su corazón. Algunos dicen que ha renunciado al amor». Estas palabras resonaron profundamente en Elena. Ella misma creía que ya había renunciado al amor. ¿Por qué le importaba tanto su historia?
¿Por qué se le encogía el pecho al pensar en esa mirada firme pero melancólica? Poco a poco, Elena fue descubriendo detalles sobre él. Augusto era respetado en la región no solo por su riqueza, sino también porque trataba a sus empleados con dignidad. Era justo, honorable, pero también reservado. Pocos sabían lo que pasaba por su mente cuando, por las noches, se aislaba en el balcón con una copa de vino, contemplando las estrellas como si buscara respuestas que nunca llegaban. Y aquí hay otra clave para quienes siguen esta historia. El misterio de Augusto Noen se limitaba al pasado que ocultaba. También se trataba del futuro que no podía imaginar, porque sin saberlo, ya estaba siendo arrancado de su capullo de dolor. Y quien abría esa grieta en su alma era precisamente Helena, la mujer que creía demasiado vieja para amar. El destino nunca pierde su objetivo. Una tarde, mientras caminaba por la calle, Helena tropezó y cayó en el polvo. No fue grave, pero Augusto, que iba detrás en su camioneta, salió rápidamente a ayudarla. La levantó, le quitó el polvo del vestido y le dijo algo que Helena jamás olvidaría. La vida a veces nos hace caer, solo para tener la oportunidad de levantarnos más fuertes. No era solo una frase, era un reflejo de su propia historia. Y Helena lo comprendió. Detrás del austero granjero, había un hombre que sufría, que luchaba con el vacío, pero que aún guardaba mucho amor. A partir de ese día, algo cambió. Sus miradas se prolongaron. Las conversaciones, antes breves, comenzaron a extenderse. Augusto, que rara vez sonreía, empezó a reír brevemente en presencia de Helena, y ella, que creía que ya no la consideraban una mujer digna de afecto, sintió que sucedía lo imposible. Su corazón, dormido durante años, comenzó a despertar. Pero cuidado, el amor, cuando nace en tierras marcadas por el dolor, nunca surge sin resistencia. El pueblo hablaba, las miradas curiosas se multiplicaban. Algunos decían, no es de aquí, no durará. Otros murmuraban, nunca volverá a amar a nadie. Y estas pruebas serían la gran prueba que les aguardaba. Helena, en silencio, se preguntaba cada noche, ¿de verdad me ve como mujer? ¿O soy solo una presencia pasajera en su soledad? Y es esta duda, este conflicto, lo que encenderá la llama del siguiente capítulo, porque el destino aún les depara una situación inesperada, que los pondrá a ambos cara a cara con la verdad. Helena llevaba unos días en el campo, y cada mañana le parecía un nuevo descubrimiento. El campo le ofrecía una vida que había olvidado que existía. El olor, a café recién hecho, el canto de los gallos, el chirrido de las ruedas de la carreta por el camino de tierra. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para darle la oportunidad de respirar de nuevo. Pero había algo que le aceleraba el corazón. Augusto, el misterioso, silencioso e imponente granjero, se cruzaba en su camino cada vez con más frecuencia. Y aunque sus conversaciones eran sencillas, había una fuerza invisible que los unía. El momento decisivo llegó en una tarde tormentosa. El cielo, previamente despejado, estaba cubierto de densas nubes. El viento empezó a soplar con fuerza, y Helena, caminando de regreso a casa de su prima, se encontró en medio del camino mientras llovía. Corrió a refugiarse, pero las aguas la hicieron resbalar por el terraplén fangoso. Fue entonces cuando una camioneta se detuvo bruscamente junto a él. La puerta se abrió y allí estaba Augusto. «Entra rápido, te vas a mojar todo», dijo extendiendo la mano. Helena subió al coche, jadeante, con el pelo pegado a la cara por la lluvia. Él la miró fijamente un instante, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El coche continuó por la carretera hasta que Augusto tomó un desvío inesperado. No la llevó a casa de su prima, sino a su finca. Su corazón se aceleró. Era la primera vez que entraba en su territorio, y todo parecía más grande de lo que imaginaba. Los campos, los establos, la inmensa casa con su amplio porche. Augusto la condujo adentro, encendió la chimenea y le ofreció una toalla. «Será mejor esperar a que pase la lluvia aquí», dijo con voz tranquila. Helena se sentó junto al fuego, todavía temblando, pero no era solo de frío, era de la sensación de estar frente a algo que no podía identificar. Mientras él se acercaba para echar más leña a la chimenea, Helena notó detalles que no había notado antes. La forma en que sus manos callosas manipulaban la leña con cuidado, la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo, como si escondieran secretos. «Augusto», aventuró en voz baja, «¿por qué vives tan solo?» Se giró lentamente, respiró profundamente y respondió, «Porque a veces la vida nos quita tanto que llegamos a tener miedo de volver a perderlo». La frase tocó la fibra sensible de Helena.
Fue como si hubiera abierto una puerta que ella había mantenido cerrada durante años, y en ese instante, algo se rompió entre ellos. Ya no eran solo el granjero adinerado y la mujer de ciudad, eran dos corazones heridos, hablando el mismo idioma del dolor. La lluvia se convirtió en tormenta y pasaron horas hablando. Ella le contó sus decepciones, el vacío que sentía. Él le contó cómo había perdido a su esposa y cómo nunca había vuelto a creer en el amor. Y al compartir sus heridas, nació un vínculo poderoso. Y aquí está el gancho que te enganchará. No fue un beso, no fue un gesto atrevido lo que lo cambió todo esa noche. Fue la forma en que Augusto miró a Elena y le dijo: «No tienes idea de cómo tu presencia me ha devuelto algo que creía haber perdido para siempre». Elena no respondió, simplemente sintió. Y por primera vez en muchos años, creyó que aún podía ser vista, deseada y amada. Pero el destino, caprichoso como siempre, no dejaría que este sentimiento floreciera sin desafíos. Los aldeanos observaban con atención. Lenguas afiladas ya empezaban a hablar. El granjero se está dejando engañar. Y encima, una mujer que ya no es joven. Las críticas llegarían, y serían crueles. Lo que Elena no sabía era que, en ese enfoque inesperado, ella y Augusto habían dado el primer paso para enfrentar no solo sus propios miedos, sino también los prejuicios de una sociedad que insiste en dictar quién merece amor. Y os garantizo que lo que viene a continuación demostrará que cuando el amor es verdadero, ninguna barrera es capaz de sofocarlo. Después de aquella tarde lluviosa en la granja de Augusto, nada volvió a ser igual para Elena. La conversación junto a la chimenea, las confesiones intercambiadas en medio del ruido de la tormenta. Todo esto abrió un espacio en su corazón que creía cerrado para siempre. Pero el destino, como siempre, pone a prueba a quienes se atreven a creer de nuevo en el amor. El pequeño pueblo, con sus calles de tierra y ventanas siempre abiertas, no dejaba que nada pasara desapercibido. Y pronto empezó la conversación. Al principio en susurros. ¿Has visto a Augusto? Parece que está con esa mujer de la ciudad. Luego en frases más agudas. Debe estar necesitado. Se va a perder con este. Extraño que ya pasó su mejor momento. Elena sentía las miradas. En la panadería, en el mercado, incluso al caminar por la calle, oía susurrar a la gente. Dolía. Al fin y al cabo, ya cargaba con la carga de creer que ya no merecía amor. Ahora, ver esa idea reforzada por las lenguas ajenas le parecía demasiado cruel. Una noche, acostada en la habitación de su prima, Elena lloró en silencio. Su corazón quería creer en ese sentimiento que crecía con tanta fuerza, pero su mente repetía: «Tienen razón, eres demasiado mayor, nunca te elegirá». Pero mientras ella se revolcaba en sus dudas, Augusto tomó una decisión silenciosa. Para él, los comentarios no importaban. La vida ya le había enseñado que perder el tiempo en las opiniones de los demás era desperdiciar los pocos momentos de felicidad que le quedaban. La semana siguiente, ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia. Hubo una fiesta tradicional del pueblo, con fogata, música campestre y comida típica. Augusto, para sorpresa de todos, apareció acompañado de Elena. No la ocultó, no la trató como un secreto. Al contrario, caminó a su lado, con postura firme, y la presentó a sus conocidos como alguien importante. La conmoción fue inmediata. Algunos se miraron, otros bromearon discretamente. Pero también hubo quienes admiraron su valentía. Y fue en ese momento que Elena se dio cuenta de que algo era diferente. Augusto no tenía miedo. No se avergonzaba de ella. Durante la fiesta, mientras bailaban una canción lenta, Elena susurró: «¿No tienes miedo de lo que digan los demás?». Y él respondió, con una sencillez que desarmaba: «Mi vida ha estado demasiado marcada por el miedo. No dejaré que decida mi futuro». Esas palabras le encendieron el corazón. Fue como si por fin alguien le hubiera dado permiso para volver a ser amada, sin excusas, sin justificaciones. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, y necesito detenerlos un poco más. Los comentarios maliciosos no terminarían ahí. Algunos vecinos comenzaron a insinuar que Elena solo buscaba la riqueza de Augusto. Otros decían que nunca podría reemplazar a su difunta esposa. El prejuicio, que hasta entonces había sido solo un susurro, comenzó a convertirse en un muro. Y no fue solo el pueblo el que reaccionó. La propia familia de Augusto, distante pero atenta, envió mensajes. Uno de sus sobrinos fue directo al grano. «Tío, piensa bien lo que haces. Esta mujer no es de aquí, no conoce nuestra historia, no entenderá el peso de vivir a tu lado». Esas palabras dolieron, pero no lo conmovieron.
Lo que realmente dolió fue ver a Elena retirarse lentamente bajo la presión. Empezó a evitar las reuniones, escondiéndose en casa de su prima, como si quisiera desaparecer. Y ahí es donde surge el gran dilema. Cuando el amor nace, pero el mundo entero parece conspirar contra él, ¿quién tiene el coraje de sostener la llama? Augusto decidió actuar. Una noche, fue al porche de la casa de Mariana, donde Elena estaba sentada contemplando el horizonte. Se acercó lentamente, puso su mano sobre la de ella y le dijo: «Elena, mírame. La vida me ha quitado tanto, pero no dejaré que te aleje de mí. Si el mundo no lo entiende, que así sea. Solo necesito saber si crees en nosotros». Lloró. No respondió de inmediato. Pero en el fondo, sentía que esa pregunta no se refería solo a ellos dos. Se refería a su propia vida. Se trataba de elegir entre quedarse atrapada en la creencia de que era demasiado vieja para amar, o atreverse a desafiar el destino y entregarse por completo. Y aquí está el gancho que no te dejará ir. La respuesta de Elena lo cambiaría todo, porque en el siguiente capítulo tendrá que decidir si afrontar los juicios de frente o renunciar al amor más grande que jamás haya llamado a su puerta. Esa noche, en el porche, el silencio parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Elena, con lágrimas en los ojos, contemplaba la inmensidad del campo. Augusto esperaba. El viento soplaba, trayendo el aroma de la tierra, húmeda, mientras su corazón luchaba contra sí mismo. Y entonces, con voz entrecortada, respondió: «Augusto, pasé media vida creyendo que ya no merecía amar, que estaba demasiado viejo, demasiado cansado, pero tú me demostraste que el amor no envejece, que solo estaba latente». Augusto le apretó la mano, y en ese instante ya no hubo duda. Dos corazones heridos pero unidos decidieron unirse. Los días siguientes estuvieron marcados por la valentía. Elena, que antes se había ocultado, ahora caminaba con la cabeza bien alta a su lado. La gente seguía hablando, aún se oían susurros, pero el brillo en sus ojos hablaba más fuerte que cualquier palabra cruel. Y poco a poco, hasta los más críticos empezaron a ceder. Vieron cómo Augusto volvía a sonreír, cómo Elena había dado vida a aquella finca, cómo dos destinos rotos volvían a estar completos al encontrarse. El clímax llegó en una tarde dorada de verano. Augusto ofreció una pequeña cena en el porche de su finca, invitó a vecinos, amigos y familiares, y allí, delante de todos, tomó la mano de Elena y dijo: «Muchos pensaron que nunca volvería a amar, y ella misma creía que era demasiado mayor para eso. Pero la verdad es que el amor no tiene edad ni tiempo. Llega cuando lo necesita, y elijo vivir este amor, ahora, sin miedo». Elena lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque en ese momento comprendió que nunca era tarde para empezar de nuevo, y esta es la imagen que debes recordar: un hombre y una mujer maduros, de la Athens, mano, caminando por el campo al atardecer. No eran jóvenes, no tenían cuerpos perfectos, no vivían un cuento de hadas, pero tenían algo mucho más fuerte: la certeza de que el amor verdadero no se mide por el tiempo, sino por la valentía de no renunciar a él. Y quiero dejarte con una pregunta que resonará en tu corazón. ¿Cuántas veces has creído que era demasiado tarde para algo? ¿Cuántas veces has renunciado a soñar porque el mundo te dijo que no valía la pena? Quizás esta historia sea la señal que necesitabas para creer que aún hay tiempo, para amar, para empezar de nuevo, para vivir. Elena creía que nunca volvería a ser amada. Augusto creía que nunca más tendría el valor de abrir su corazón, pero la obstinación del destino les demostró lo contrario. Y así, entre prejuicios, juicios y miedos, nació un amor que no solo transformó sus vidas, sino que también nos enseñó a todos una lección: nunca es demasiado tarde. Y ahora, amigo mío, si esta historia te conmovió, si te aceleró el corazón, entonces no esperes más. Suscríbete al canal ahora, porque aquí encontrarás muchas otras historias conmovedoras como esta. Historias de amor, de superación, de empezar de cero. Historias que te harán creer que la vida aún puede sorprenderte. La próxima historia podría ser aún más intensa, y no querrás perdértela.